Por favor, sus Biblias, ábranlas en la segunda epístola a Timoteo, capítulo 1. Por ahora, mientras analizamos algunas cosas, van abriendo sus Biblias y vamos a entender qué es lo que va a pasar hoy con la lectura de la palabra. Vamos a tomar una epístola pequeña, corta, y vamos a mirar qué nos dice el Señor a nosotros, a nuestro espíritu y a nuestro corazón. La epístola a Timoteo, la segunda, es un conjunto, obviamente, de dos, en las que el apóstol Pablo se dirige a un joven discípulo que ya era pastor por ese momento y describe una relación muy especial, porque entre los dos, Pablo y Timoteo, se desarrolló algo más que simplemente una cordialidad. Fue realmente una amistad llena de cariño, de respeto mutuo y de ayuda de Timoteo hacia Pablo. Probablemente dicen los historiadores que en la primera visita que hizo Pablo por los terrenos de Listra, la abuela de Timoteo y la madre, Eunice y Loida, conocieron del Señor Jesucristo, se convirtieron al cristianismo y enseñaron con el tiempo al niño Timoteo la palabra de Dios. Este niño creció en esa palabra y se fue convirtiendo en un joven lleno del Espíritu Santo, de tal manera que, según analizan los historiadores, muy probablemente en su segunda visita, Pablo encuentra a un joven con una gran capacidad espiritual de servicio, con una llenura impresionante del Espíritu Santo y con disposición de servir al Señor en todo momento. Entonces, Pablo toma una especie de mentoría, se convierte en el mentor de Timoteo, en el maestro, para discipularlo, y Timoteo responde al 100% en esa confianza que Pablo deposita en él, y con el tiempo se convierte en pastor. Entonces las dos cartas son una comunicación de mentor a discípulo sobre muchas cosas espirituales que terminan siendo consejos importantísimos en la vida cristiana, tal y como lo vamos a ver. Pero no quiero que perdamos de vista esto, que cada consejo que le da Pablo cae en tierra completamente abonada, santificada por la disposición de Timoteo y el poder del Espíritu Santo. Timoteo recibe la enseñanza y la fructifica, de tal manera que es uno de los testimonios más hermosos que hay en la Biblia entre un mentor y un discípulo. Y este modelo se ha copiado o se ha pretendido copiar en muchas iglesias para la instrucción de los recién llegados. Como lo estoy diciendo, parece un poco académico, pero en el fondo hay una carga afectiva y emocional bastante grande, que es la del legítimo orgullo que siente el maestro de la palabra cuando encuentra a alguien que le responde y se convierte en un discípulo juicioso. Pablo sentía una estimación muy especial por Timoteo, ya lo dijimos, un respeto, siendo Pablo mucho mayor y teniendo mucha más experiencia y bagaje espiritual. Sentía respeto por Timoteo en su juventud porque lo veía en esa llenura del Espíritu que da gozo, que da gusto.
No hay nada más hermoso que encontrar una persona dispuesta. Cuando uno es el que necesita consejo, qué bendición para uno encontrar a alguien que lo oriente, que le aclare, que lo dirija. Pero cuando es uno el que está en esa posición de maestro y de consejero, qué bendición para el ministerio de ese anciano es encontrar un corazón de discípulo, de buen soldado en Cristo Jesús. Son muchos los momentos difíciles de un ministerio pastoral y a veces momentos también muy amargos. Cuando la ingratitud, cuando la deserción tocan a las personas a las que uno les ha dedicado tiempo y corazón y se van y muchas veces en ingratitud total y hasta a veces hablando mal de aquel que le entregó su tiempo. Pero es todo lo contrario lo que ocurre cuando el mentor encuentra ese terreno hermoso en el cual se puede sembrar con la garantía y la seguridad de que en un tiempo va a producir un buen fruto. No hay mejor recompensa en esta tierra, aparte de obviamente encontrarse directamente con el Señor en comunión, pero el ver un hijo espiritual creciendo en la fe es una recompensa muy grande para todo ministro. Del capítulo 1 de la segunda de Timoteo vamos a leer solamente 3 versículos. Básicamente nos vamos a enfocar en el capítulo 2. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 6. Le dice Pablo a Timoteo: por esta razón te recuerdo que avives el fuego del don espiritual que Dios te dio cuando te impuse mis manos. Voy a leer la Nueva Traducción Viviente en todos los versículos. Aquí entonces Pablo se levanta como ministro del Señor, como siervo del Señor, para mostrarle una realidad a Timoteo. Y es que si bien todo don perfecto desciende del cielo, aquí en este caso el don espiritual que Dios te dio, le dice Pablo a Timoteo, cuando te impuse mis manos, te recuerdo que tú tienes la obligación de avivar ese fuego. El don te lo dio Dios, pero tu trabajo es vital para que se desarrolle la bendición de Dios en tu vida. Eso para todos nosotros es igual. Vamos descubriendo nuestros dones a medida que vamos caminando con Cristo. Vamos viendo que hay cosas para las cuales somos buenos sin que bueno sea mérito propio, sino que vamos descubriendo que estamos como en un camino por el cual transcurren las cosas con total docilidad, y entonces descubrimos un don que se da fácil y espontáneamente, y ensayamos en otras cosas y descubrimos que esas otras o esa otra no se da tan fácil, y la ensayamos 2, 3, 4 veces, lo repetimos, pero no resulta. Entonces ese proceso es el que nos va haciendo descubrir cuáles son los dones que Dios nos ha dado. Habría que leer toda la lista de dones, o las listas, porque son varias, por lo menos 3 en el Nuevo Testamento: enseñar la palabra, sanar, hacer milagros, ministrar, etcétera, etcétera, que corresponden a la gracia de Dios para cada creyente. Cada creyente tiene por lo menos un don, y muy seguramente tiene varios que tiene que descubrir. Cuando los descubra, o cuando le sean ministrados, como en este caso por imposición de manos, la obligación es desarrollarlo. El creyente tiene que desarrollar el don. El don no viene ya al 100%, como el ejemplo del niño que al nacer todavía no es capaz de caminar o de hablar,
sino que pasando el tiempo y equivocándose y dando tropezones en todas las figuras posibles, es que aprende finalmente a sostenerse en pie y a mantener una conversación o dar un discurso. Así es como se desarrollan los dones espirituales. Entonces, la primera enseñanza que Pablo le ministra a Timoteo es recordándole que si tiene un don o varios, el Señor ya se manifestó en él y él tiene que tomar posesión de ese don para que pueda servir a otros. ¿Pero por qué servir? Se habla mucho de servir en la iglesia, pero es que el servir en sí mismo trae una recompensa que es la satisfacción del deber cumplido. Cuando yo estoy haciendo algo para mi Dios, para la obra de mi Dios, al terminar esa obra, al terminar una predicación, una ministración, una enseñanza, una consejería, descubro que hay algo dentro de mí lleno de satisfacción. Esa es la primera recompensa. Entonces servimos a Dios no solamente como un sacrificio, sino también como la búsqueda de una vida espiritual abundante. En el versículo 7 de la segunda de Timoteo, capítulo 1, Pablo complementa lo que le estaba diciendo con otro aspecto. Entonces le dice, pues Dios no nos ha dado un espíritu de temor o timidez, sino de poder, amor y autodisciplina. Poder, amor y dominio propio, dice en la Reina Valera. Esta nueva traducción viviente agrega aquí al temor timidez. Parece ser que Timoteo tenía un perfil tímido y le costaba trabajo efectuar algunas cosas, lanzarse. Entonces Pablo le recuerda aquí que cuando tenemos el Espíritu Santo en nosotros, hay una fuerza interna que también hay que permitir que se desarrolle en plenitud, es decir, quitar los obstáculos para que ese poder, ese amor y ese autocontrol sean los que marquen nuestro accionar cristiano. Quiere decir, el poder es algo que me impulsa hacia adelante, como la gasolina al carro. El amor es la razón por la cual yo trabajo para Dios como gratitud por todo lo que ha hecho en mí. Él me ha llenado con su amor y entonces yo empiezo a derramar del amor que Él derramó en mí. Y el autocontrol es necesario para esos momentos en los cuales yo estoy de alguna manera dudando de si hago algo o no, de si tengo la capacidad o no, de si soy lleno de poder o no. Entonces, con el autocontrol yo hago un alto, miro la palabra de Dios que apoye lo que tengo que hacer y tomo la palabra y quito mi temor, quito mis limitaciones y salgo adelante. El autocontrol es absolutamente necesario en la vida cristiana. Es algo que tenemos que desarrollar cada día. El problema del autocontrol es que la mayoría de las ocasiones, las primeras veces que se ejerce no es agradable. Quiere decir, si yo tengo un espíritu un poco perezoso, esforzarme a mí mismo para levantarme temprano va a requerir morir en la cruz, morir en la carne, para esforzarme y cumplir con el horario que Dios está pidiendo que efectúe. Si algo me está haciendo daño, mi autodisciplina es la que me dice, no, es muy rico eso, pero no más, no lo comas. Lo que ocurre es que con la autodisciplina siempre va a terminar en lo siguiente. Los primeros ejercicios de autodisciplina van a ser complicados, difíciles, hasta dolorosos. Como salir a correr 1 kilómetro
Primero tengo que correr por lo menos una cuadra para ver que soy capaz. Cuando llegue al kilómetro voy a descubrir que entonces ya puedo correr 2 o 3. Pero lo difícil siempre es arrancar los primeros metros. Por eso tenemos que creer que Dios ha colocado en nosotros ese espíritu de poder, de amor y de autodisciplina. La autodisciplina ejercida como: Señor, en mi debilidad se manifiesta, se perfecciona tu poder, es la mejor forma de salir adelante en cualquier momento de duda, de debilidad espiritual o aún física. De modo que Timoteo ha recibido entonces ya una tremenda lección de parte de Pablo en apenas 2 versículos. En el versículo 14 dice: mediante el poder del Espíritu Santo, quien vive en nosotros, guarda con sumo cuidado la preciosa verdad que se te confió. Este es entonces el discurso de un maestro de la palabra, Pablo. Él está diciendo a un discípulo que primero tiene que ser consciente del Espíritu Santo que vive dentro de él. Tú no vas a lograr nada en la vida cristiana si no optas por escoger una relación directa y habitual con el Espíritu Santo que vive en ti. Recuerda que tú eres templo del Espíritu. Recuerda que, como nos dijo arriba, la autodisciplina, el poder y el amor son lo que nos van a impulsar, pero que en general la obra tiene que hacerla el Espíritu Santo en nosotros, que es cualquier logro espiritual, es la sumatoria, como lo decimos siempre, del 10% que yo hago más el 90% que Dios en forma del Espíritu Santo hace a través de mí. Pero es que usted repite mucho eso. Le digo: sí, hermano, lo repito. ¿Saben por qué? Porque a mí me costaba trabajo poner esto por obra. Como uno viene del mundo, viene mal acostumbrado a hacer cosas conforme a los demás lo puyen a uno a que haga, conforme a los demás exijan o a lo que uno crea o piense o sienta. Pero llegar a la vida cristiana es empezar a descubrir que primero la forma de pensar y de sentir tiene que ser direccionada por el Espíritu Santo de Dios, porque yo me puedo equivocar en lo que siento y en lo que creo. Entonces decíamos que toda obra de Dios tiene que ser dirigida, tiene que ser inspirada, tiene que ser llenada por el Espíritu Santo de Dios para que sea una obra efectiva. Voy a poner un ejemplo. Yo creo que yo tengo llamamiento pastoral, entonces me levanto y digo: bueno, entonces me toca formar una iglesia. Empiezo a llamar a la gente y empiezo a enseñar la palabra como a mí me parece o como me enseñaron en el instituto bíblico, pero no estoy trabajando hombro con el Señor. ¿Qué va a pasar con esa congregación? Va a ser una congregación meramente carnal. Seguramente yo voy a enseñar la Biblia como una legislación y voy a ponerle entonces la escritura por la cabeza a todo el mundo y a exigir una cantidad de normas dentro de la congregación. Y yo voy a hablar la palabra de Dios como un discurso de un político en una tarima. Y entonces la gente va a decir su discurso. Tuvo bueno, regular, malo. Eso no importa. Pero si yo tengo un llamamiento del Espíritu Santo de Dios directamente, no es que yo me creyera pastor, sino tengo el llamamiento. Estudio la palabra de Dios con el Espíritu Santo. Le digo: Señor, guíame, interprétame tú, con instituto bíblico o sin instituto bíblico. Y cuando yo vaya a predicar, Señor, que sea tu Espíritu el que me guíe, porque yo no sé qué necesita la audiencia, tu pueblo, como dijo Salomón: Señor, yo no puedo dirigir este pueblo, a menos que tú me llenes de sabiduría.
Entonces allí sí, la palabra de Dios que hable yo, en realidad va a ser hablada por el Espíritu Santo y esa va a tocar el corazón de 1, de 2, de 3, de 4 oyentes y ellos van a encontrar respuesta en una predicación y van a decir amén. Eso era lo que yo necesitaba, lo que quería saber. Porque yo he ensayado de esta manera y no he podido. Bueno, pastor, entonces usted me está mostrando el camino. No es el pastor, es el Espíritu Santo, a través del pastor. Se volvió una congregación espiritual, independientemente del número. La otra era una congregación carnal. Esa congregación espiritual se va a llenar de discípulos, o bueno, no llenar, va a estar asistida por discípulos, personas que quieren realmente crecer en la palabra de Dios, que quieren realmente agradar a Dios y ser imagen de Jesucristo. La otra congregación, la carnal, se va a llenar de religiosos, de gente que solamente mira los rituales y la apariencia, y van a ser exhortados entonces como lo fueron los fariseos en los tiempos de Jesús. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Vean la diferencia. Mediante el poder del Espíritu Santo, quien vive en nosotros, guarda con sumo cuidado la preciosa verdad que se te confió. No es guarda con tu memoria, no es guarda en tus cuadernos, no es guarda en tu Biblia, sino mediante el Espíritu Santo, que es el dueño del templo que eres tú. Entonces vas ahora sí a guardar lo que recibes como una preciosa doctrina, sin herejías, sin errores, porque estás confiando en la comunión con el Espíritu Santo de Dios. Allí vas a transitar de pronto por la vivencia carnal, como el pueblo de Israel transitó por el desierto, pero vas a crecer a la vivencia espiritual, como el pueblo de Israel llegó a la tierra prometida. Entonces lo que Pablo le transmite a Timoteo finalmente ni siquiera son consejos para un ministro de Dios, sino es para cada cristiano a lo largo de toda la historia. ¿Cómo está tu relación con el Espíritu Santo? La relación empieza el momento en que algún pastor, alguna enseñanza te mostró que debías hablar con el Espíritu Santo, o con Cristo si lo prefieres. Decirle, Señor, tú eres el que me guía a toda la verdad. Eso lo dice el Evangelio de Juan. Yo creo esa verdad. Yo quiero caminar en esa verdad, Señor. Entonces extiendo mi mano en fe hacia el cielo, asumiendo que tú me estás cogiendo de la mano para guiarme. Lo creo, Señor, y que cada paso que yo dé sea hacia esa verdad siempre, y que todo error sea apartado de mi vida, Señor, de mi mente y de mi espíritu. Y entonces voy a ver una vida abundante, una vida con ese crecer, ese entender, ese comprender y ese sentir que marca el gozo de la vida plena cristiana. Ya desaparece la rutina, la frialdad, el ritualismo, el asistir en medio de bostezos, dizque a la presencia de Dios porque no lo siento por ninguna parte. Ahora se convierte en un encuentro personal, directo, cálido y sobre todo tierno, que me deja un sabor muy especial en el corazón, de tal manera que quiero volver a repetir esa experiencia lo más pronto posible. Y entonces no me cuesta ya trabajo orar, comunicarme con Dios, leer su palabra, porque cada vez descubro un sentimiento más y más fuerte, más y más sólido y tierno. Y mi vida cristiana se va convirtiendo entonces en un paraíso.
Es lo que Pablo le estaba tratando de transmitir a Timoteo, diciéndole, mira Timoteo, esto que te enseño lo aprendí yo directamente del Espíritu Santo. Cuando yo andaba en el desierto, cuando no estaba con los otros apóstoles, como figura en la carta de Gálatas al empezar, cuando yo le dije, Señor, ¿qué quieres que haga? Allá en el libro de Hechos de los Apóstoles apenas quedé ciego porque tuve mi encuentro personal con Jesucristo. Creí que había una guía del cielo. Y como creí, recibí revelación, Timoteo. Yo, Pablo, he recibido toda la revelación del sustento de la iglesia. Quiero transmitírtelo a ti. Así que no menosprecies ni una sola de las frases que te estoy dando, porque cada una tiene un secreto profundo y muy productivo. Pasando al capítulo 2, en la segunda de Timoteo 2:1, le dice, tú pues, hijo mío, fortalécete en la gracia que es en Cristo Jesús. Miren cómo lo llama. Entonces, Pablo se siente padre espiritual de Timoteo. Y Timoteo le inspira un afecto paternal, mucho más profundo que el biológico, porque esto es una mezcla de todo, pero principalmente es espiritual. Bendito el ministro de Dios, el pastor de Dios, que encuentra un Timoteo junto a él. Esos corazones tiernos, esos corazones hermosos, esos corazones dispuestos para Dios. Porque da gusto, espiritualmente hablando, da gusto exprimirse uno el propio corazón para dárselo a esos Timoteos. Y le dice, hijo mío, fortalécete en la gracia que es en Cristo Jesús. ¿Saben qué me temo yo, hermanos? Que hablamos muchísimo de la gracia, pero no tenemos un pleno conocimiento de qué es. Ni siquiera un conocimiento moderado y a veces ni siquiera escaso. ¿Qué es gracia? Ah, sí, gracia es algo inmerecido. Todo el mundo lo repite. Es un don inmerecido. Hermanos, gracia es algo de sentir también. Y cuando digo sentir no estoy hablando de emociones carnales, estoy hablando de emociones espirituales. La gracia es eso innombrado por lo cual yo caigo de rodillas delante de mi Señor en gratitud y alabanza por lo que Él ha hecho en mi vida, por lo que me ha dado día tras día, por la forma como me ha conducido hacia el entendimiento de muchas cosas que hace años no tenía. La gracia es aquello que me sostiene cada día y que me hace decirle, Padre, te entrego mi día o te entrego mi noche. Es por la gracia, porque por la gracia yo puedo entender que hay un mundo espiritual increíblemente poderoso y profundo, ancho y amplio, y que se ve mejor cuando yo cierro los ojos, que lo puedo sentir más cuando mi corazón se abre y mi espíritu se contacta con él, pero yo me desconecto del mundo físico. Entonces la santidad no es una perorata del pastor que dice, hermanos, dejen el mundo, y todos en la iglesia se miran y dicen, pero es que este pastor es muy fanático, ¿cómo voy a dejar yo el mundo si vivo en el mundo? Hermano, por gracia tú recibes la capacidad para entender que muchas cosas allá en el mundo te hacen daño. Por gracia tú recibes la capacidad para entender que muchas cosas de Dios te hacen sentir pleno y vivir con deseo de despertar al día siguiente también. En vez de decir otro día duro, dices otro día de oportunidades y de bendición. Por gracia tú puedes ver a tu Salvador en la cruz, sangrando, moribundo, y entender que tus pecados han sido perdonados y que no te queda ninguna otra salida por gracia, sino la de dar gracias a Dios todos los días
con tus palabras, con tu corazón, con tu alabanza, con tu oración y con tu trabajo para Dios. Sin la gracia no hay capacidad de vivir la vida cristiana, sino convirtiéndola en una religión fría y pesada, más pesada que cualquier otra, más pesada que la religión de donde saliste, más pesada que la religión de tus vecinos que vienen a golpearte el sábado para decirte, compre la atalaya, la revista. Ya saben a quiénes me refiero. Es por gracia que tú ves la belleza de la vida cristiana, la belleza de tu Señor Jesucristo, del Espíritu Santo de Dios y de tu Padre Celestial. Es por gracia que tú puedes tener esperanza de la vida eterna y saber que vas hacia allá, y entonces todos los días te levantas en función de vivir un poco más santo para que el Señor venga por ti. Y entonces Pablo pasa al versículo 2 y le dice, si ya entendiste eso, Timoteo, ahora te digo, lo que oíste de parte mía, mediante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos o capaces para enseñar también a otros. Timoteo, ¿entendiste el tesoro que Dios ha puesto en mi corazón, que yo estoy tratando de transmitírtelo a ti? ¿Entendiste el tesoro que ya tienes en tu corazón, Timoteo, a lo largo de los pocos años de juventud en que has sido fiel, un fiel ministro? Y entonces, ahora, así como yo te busqué a ti, Timoteo, para encargarte cosas grandes dentro del servicio de Dios, ahora tú tienes que hacer lo mismo. Enseña a otros, enséñales del amor, de la gracia, del perdón, enséñales de la presencia de Cristo en tu vida y transmíteselo no como un discurso, no como una perorata sin sentido que aburre a cualquiera que la oye y dice yo no quiero nada de ese cristiano, sino como algo que toca profundamente el corazón, porque entra como una espada para discernir los pensamientos y las intenciones. Y si tú estás hablando con alguien que está buscando una respuesta espiritual, esa persona es discernida en ese momento, es separada, y lo que tú le estás diciendo le abre un camino de luz y dice yo quiero eso. Pero esa otra persona que te está oyendo y que está bostezando, la palabra que tú le estás diciendo le está discerniendo también, que él nunca quiere nada con Dios, así diga que está en una filosofía espiritual de búsqueda, que tiene una relación personal con Dios. Y mentira. Tú un día vas a ser llamado como testigo allá en el juicio eterno para pedirte que afirmes si tú le compartiste palabra a alguien que se perdió y ese alguien tenga que decir, sí, esa persona que está al frente diciendo que me compartió es verdad, pero yo no quise. Y entonces eso sirve para el juicio, como un testimonio. Así te rechacen el evangelismo que estás haciendo, ese evangelismo sirve, hermanos, aún para los que se pierden. De modo que no te preocupes si le compartes a 20 personas y 19 te rechazan. No te preocupes. Están rechazando al Señor, no a ti. Tú comparte, tú trabaja, tú sé un buen Timoteo. Encarga a hombres fieles. ¿Cómo hay necesidad en las iglesias hoy en día de encontrar fidelidad? Fieles, discípulos fieles, hombres, mujeres, jóvenes fieles. Porque lo que se ve es que a la menor dificultad todo el mundo sale corriendo. Yo me estaba congregando juicioso, duré 3 meses, pero es que no volví a la iglesia. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué no volvió? No, es que el pastor en la última predicación estaba hablando del amor de Dios, pero a mí me miró rayado. Y eso fue que me lanzó un dardo. Yo no aguanto eso, yo me voy.
hombres fieles que sean capaces para enseñar también a otros. Tu ministerio, hermano, hermana, no es el de ser un pastor de tarima, de atril, necesariamente. De pronto algunos sí, pero la mayoría no. Pero tu papel es servir a Dios enseñando a otros lo que tú ya has aprendido. Poco, regular o mucho. Entonces, Timoteos son tan necesarios hoy. El corazón de Timoteo está fallando en la iglesia. Quizás porque están fallando los Pablos que toman Timoteos. O quizás simplemente el uno no se interrelaciona con el otro. Yo no necesito a nadie que me enseñe. Y el otro dice, yo no necesito enseñar a nadie. Si alguien quiere venir, venga. Segunda de Timoteo 2:3. Tú pues sé partícipe de los sufrimientos como buen soldado de Cristo Jesús. Ahí está la explicación. ¿Por qué hoy los cristianos son tan light? Son tan fácilmente asustadizos. ¿Por qué no quieren creer en el poder que conmueve, que sacude del Espíritu Santo? Porque no están dispuestos a sufrir. La predicación de la prosperidad hizo tanto daño. Fueron pocos años realmente, 50, 70. Pero hizo un daño impresionante. Porque estableció corazones light. Hermano, usted viene aquí para que el Señor Jesucristo le resuelva todos los problemas. El Señor lo va a sanar, el Señor lo va a prosperar, el Señor lo va a colocar en posición de eminencia. Eso lo oímos todos. ¿Y qué pasaba? Todo el mundo decía amén, aleluya, y saltaban y gritaban y levantaban manos. Pero cuando eso que había sido prometido pasaban 2 años, pasaban 5 años y no llegaba, muchos cristianos se llenaron de frustración y de dolor y terminaron abandonando las iglesias. Y el diablo metió tremendo gol. Dizque avivamiento, cuando en realidad estaba habiendo una explosión de cristianos light. Y todavía hay muchos. Ahora van por otro camino. Ahora es por el camino de la religión. Usted tiene que guardar el sábado obligatoriamente porque si no, no entra al cielo. Y los verdaderos ministros de Dios que están predicando el sano evangelio están sufriendo a derecha y a izquierda. Sufren menosprecio, sufren persecución, sufren escasez, porque para conformar una iglesia verdadera, llena de soldados de Cristo Jesús, hay que pasar por el sufrimiento. Entonces estas son iglesias que no tienen el sustento hacia el mundo, en el sentido de que no son fuertes en apariencia. Interiormente pueden tener una congregación muy pequeña, pero son todos llenos de Timoteos, buenos soldados en Cristo Jesús, porque aprendieron que el sufrimiento es parte de la vida cristiana, aprendieron que el sufrimiento es lo que fortalece el músculo espiritual, es lo que hace marineros no de agua dulce, sino de alta mar, buenos soldados en Cristo Jesús, porque no le tienen miedo al sufrimiento, porque saben que con Cristo todo lo pueden. Saben que todo sufrimiento es una oportunidad para ver la gloria de Dios. ¿Cuándo? Cuando a Dios le plazca, no cuando yo diga. Esa es otra manifestación de debilidad. Señor, pero es que llevo 3 días orando y nada. Hermano, tiene 2 opciones. O espera más o se va. Porque usted es de los que probablemente fue educado como cristiano light, que dice que
tenía que tener fe y que con la fe podía declarar en palabras la resolución de sus problemas o la materialización de sus necesidades. Y eso no es así. El Señor Jesucristo vino a esta tierra y desde el momento en que llegó hasta el momento en que se fue, tuvo escasez, estrecheces y sufrimiento. Nació en un portal, acuérdense, no en una casa. Su infancia debió haber sido como la de todos los niños de su época en medio de escasez. Y cuando llegó el momento del ministerio, calumnias, persecuciones, intentos de matarlo, hasta que finalmente lo llevaron a la cruz, lo destrozaron allá. ¿Por qué a veces pensamos que Cristo vivió así? Nosotros podemos entonces vivir la parte suave, bonita, rosadita del cristianismo. No, hermanos, hemos sido llamados a vivir la vida que Cristo vivió, los mismos pasos de Jesús. Y eso requiere un corazón de discípulo, un corazón de soldado, un corazón de Timoteo. Vamos a dejar por ahí hoy y continuamos mañana. Amén y amén.